con esta sentencia, ahora ya que va a estar encarcelado, el cártel de Sinaloa va a seguir operando, el tráfico de drogas va a seguir y obviamente la violencia va a seguir. A cadena perpetua y una multa de $15.000 millones fue sentenciado Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y socio de Joaquín El Chapo Guzmán, quien también cumple cadena perpetua en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la organización criminal? ¿Quién la va a heredar? Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez estuvo en la sentencia del Mayo Zambada en Nueva York y esto es lo que nos cuenta. A puerta cerrada y sin cámaras, Ismael El Mayo Zambada escuchó del juez Michael Conigan la lectura de la sentencia que no le permitirá volver a salir de prisión. Fate is to die in prison. And with the amount of blood that drenches his hands, it is only fitting and he deserves exactly that. Luego de estar unos años en la cárcel en Brooklyn, Nueva York, tras su captura en julio de 2024 en Estados Unidos, El Mayo Zambada, quien nunca antes había sido detenido, a pesar de llevar décadas de ser buscado con una jugosa recompensa por las autoridades de México y la Unión Americana, aceptó su condena. Parece que no va a sobrevivir esto, pues es un señor ya mayor, ¿no? Así lo cree José Olivares, periodista mexicano de The Guardian de Reino Unido y quien reside en Estados Unidos, ya que Ismael Zambada tiene 76 años de edad y al parecer su salud no es la mejor. Pero su larga vida le ha alcanzado para distribuir desde México a Estados Unidos y a otros lugares del mundo. Ha sido acusado de traficar toneladas de cocaína, de marihuana, metanfetamina, heroína y también en estos últimos años fentanilo a los Estados Unidos. Empezó traficando desde los 70s, parece que es desde los 70s. Empezó con marihuana y luego obviamente pues cuando empezó a cultivar marihuana y empezar con el tráfico de marihuana. Vistiendo un traje de prisión de color caqui y con el pelo y el bigote totalmente blanco, Ismael El Mayo Zambada se presentó junto con 3 abogados, pero en la sala, además del juez, estaba un grupo de 12 fiscales. Zambada reconoció sus delitos, pidió perdón por ellos diciendo que no es un ejemplo para la juventud, pero aclaró que no va a delatar a otros criminales ni a oficiales de gobierno que estuvieran involucrados en los delitos. El caso del Mayo Zambada es un caso muy interesante, ¿no? Porque también desató una guerra brutal cuando lo arrestaron en Sinaloa, pero también, pues como el líder del cártel de Sinaloa, pues ya ha sido una violencia brutal en México que ha durado décadas. On Thursday, the Justice Department took into custody in El Paso. El 25 de julio de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que había capturado en El Paso, Texas, a Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes y fundadores, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, del Cártel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y hermano de los otros chapitos. Los chapitos tienen un motivo muy grande para traicionar a Mayo Zambada. Beneficios para Joaquín y Ovidio Guzmán López y una venganza por parte de los chapitos en contra del Mayo Zambada, porque su hijo Vicente, alias Vicentillo, y su hermano Jesús, conocido como el Rey, habían declarado en contra de Joaquín El Chapo Guzmán en el juicio en la ciudad de Nueva York, que le produjo al Chapo una cadena perpetua. Fueron las razones por las cuales los chapitos habrían entregado a las autoridades de Estados Unidos a El Mayo Zambada. Según Mike Vigil, es director internacional de la DEA, para quien esta es una retaliación que quedó en familia. Yo creo que Mayo Zambada le confiaba mucho en Guzmán López porque él era el padrino de Guzmán López. Esto a pesar de que en los más recientes años había pasado un enfrentamiento entre 2 de las 3 facciones principales del cártel de Sinaloa, la del Mayo Zambada y la de los Chapitos, por territorio y rutas de tráfico en varios estados de México,
especialmente en el de Sonora. Por eso los hijos de El Chapo Guzmán habrían entregado al socio de su padre para que la DEA lo capturara. Para mí no es una captura, obviamente, eso es lo menos que se observa. Así lo interpretó el politólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jesús Gallegos Olvera, para quien se trata de poner en bandeja de plata ante las autoridades de Estados Unidos a través de un plagio de uno de los miembros de una de las familias más importantes del cártel de Sinaloa a otro de la misma condición. Lo que sí se observa es una entrega, en este caso de uno de los dos líderes del cártel de Sinaloa, en este ejercicio, Guzmán López, y desde luego una condición de traición, al menos así se ha leído hasta ahora y me parece que eso es pertinente mencionarlo. Conociéndose ya la sentencia de Ismael El Mayo Zambada a cadena perpetua, la pregunta es ¿qué va a pasar con el cartel de Sinaloa, con las facciones de los Mayitos y los Chapitos y cuál será el destino del cartel más antiguo y uno de los más poderosos de México y del mundo? Esto va a abrir sin duda alguna dos frentes. Desde la captura del Mayo Zambada se cree que estos frentes serían dentro del cartel de Sinaloa y otro externo con el cartel Jalisco Nueva Generación, según el sociólogo y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, Edgar Guerra, ya que Jalisco también se quedó sin Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Dado que ya no tenemos a estos liderazgos históricos, por un lado, y por otro lado, enfrente tenemos a una organización muy homogénea y con un liderazgo muy fuerte que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero a pesar de la gran competencia y guerra por parte de Jalisco Nueva Generación, el ex cartel del Mayo y ahora de los Chapitos y los Mayitos podría fraccionarse, pero seguir creciendo con todo lo que esto significa, en detrimento de México, quien es el que pone los muros por la violencia, y Estados Unidos por la droga. Con esta sentencia, ahora ya que va a estar encarcelado, el cártel de Sinaloa va a seguir operando, el tráfico de drogas va a seguir y obviamente la violencia va a seguir, porque cuando hay estos arrestos de estos capos y estos traficantes tan importantes, se dividen los grupos criminales y empiezan a pelearse, ¿no? ¡Vámonos a la... Lo cierto es que hoy se cerró uno de los capítulos más importantes del narcotráfico en México y el mundo, porque el último de los grandes y antiguos capos fue sentenciado a cadena perpetua, dejando el cartel que él ayudó a fundar dividido y con otro rumbo, bajo el control de otra generación de narcotraficantes. Para que vean el power que traemos, aquí puro cártel de Sinaloa, perros.